Reflexión al Evangelio del día de hoy con Mónica de Irene Ospina y Rafael Aníbal Cortés. Bienvenidos. Bueno, otro día más que el Señor nos regala como oportunidad para crecer en el amor de Él. Es una nueva oportunidad para crecer en su amor. Bendito y alabado sea el Señor por tantos regalos, tanta misericordia, tanta bondad que nos da. No podemos nunca cansarnos en ningún momento. Anoche mi esposa hizo una reflexión muy bonita con respecto a Jael, una mujer que fue capaz de acabar con el mal, sacarlo de su casa, sacarlo completamente, no permitir que ese enemigo le hiciera daño, no solamente a su casa, sino también a su pueblo. Qué precioso es el espíritu de Jael, y que el Señor hoy nos dé realmente esa templanza, esa fuerza, el Espíritu Santo, para que a través de Él podamos ser esos guerreros de nuestro Señor Jesucristo y esos guerreros de nuestra Madre María. Empezamos entonces invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, palabra linda que solamente sale si el Espíritu Santo está en nosotros. Así seamos indignos, pero el Espíritu Santo es nuestro Señor, Papito Dios del cielo. El Espíritu Santo consolador, el Espíritu Santo precioso que tú nos das, Papá, para poder nosotros llegar a tu presencia, para llegar a comprender tus maravillas, para poder entender la palabra. Por eso te permitimos, Papito Dios del cielo, que hagas tu santa voluntad en nosotros. Hoy tomo una decisión. ¿Cómo es importante aprender a tomar decisiones, Padre? Porque siempre las decisiones que se han tomado en nuestras vidas no han sido las más adecuadas o pertinentes. Por eso venimos ante tu presencia en este momento, para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros, porque el cuerpo nuestro es el templo de Él, indigno templo, pero queremos hoy recibirte, majestad divina en plenitud, para que nos enseñe las Escrituras, nos enseñe lo que nuestro Señor Jesucristo nos explicó, dio con su testimonio, con su palabra, con sus milagros hermosos, para que esa palabra viva y eficaz, que es nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, nos lleves a la presencia de nuestro Padre Dios, a que cada vez más nos sintamos como esos hijos de la luz, hijos de Dios verdadero, que nos sintamos pertenecientes al mejor reino de todos, al reino de nuestro Padre Dios. Nos abandonamos plenamente a ti, Papá. Espíritu Santo, haz morada en nosotros. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que somos, te lo entregamos y te lo consagramos a ti, majestad de majestades, divina majestad, para que cada día podamos morir y nacer en ti. Nuestra casa también es tu casa, Espíritu Santo. Hoy tomo también la decisión de que tú hagas parte de mi casa. Hoy tomo la decisión, independientemente de lo que suceda a mi alrededor, de las dificultades que tenga cotidianamente. Tú eres el Señor de mi casa, el Señor de mi corazón y de mi hogar. Majestad divina, eres bienvenido. Y estoy dispuesto, dilo conmigo, a aceptar la palabra que tú me vas a dar, a escuchar con plenitud esa palabra, y que esa palabra sea viva y eficaz en mi corazón, y que yo la pueda poner por obra. Amén, amén y amén. Bueno, Moni, hoy ¿quién nos va a hablar? Mateo. Bueno, y vamos a trabajar hoy Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 31. 9, 27, 31. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron, y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto?
Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho. Procuren que nadie lo sepa. Pero apenas salieron, contaron a toda aquella región lo que Jesús había hecho. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, Moni. 2 cieguitos que van por el mundo, tú y yo. Cieguitos que le pedíamos al Señor que hiciera un milagro en nosotros y el Señor dijo, ¿creen que yo soy capaz de hacer esto? Qué particular, porque el Señor les pregunta cuando ellos ya le habían dicho, Señor, sánanos, ten compasión de nosotros, igual que Bartimeo, ¿no? Casi la misma referencia a Bartimeo, compadécete de nosotros. Estamos hablando de compasión. Le piden compasión al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, pues, hace la obra. Pero ¿por qué le pregunta mi Señor Jesús? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso? Perfectamente lo puedo haber hecho. Pero ¿por qué pregunta? Sí, o sea, y en la Biblia, ¿qué importancia tiene la pregunta? Me fascina mucho cómo mi papá Dios en Génesis le pregunta allí primero a el necio de Adán. ¿Dónde estás, Adán? Es que estoy desnudo. ¿Por qué mi papá Dios le pregunta? ¿Por qué le pregunta y quién te dijo que estabas desnudo? Si es que él ya lo sabía. Porque él lo sabe absolutamente todo. ¿Por qué mi papá Dios le pregunta? ¿Por qué le preguntó de igual manera también a Adán, a Caín, ¿dónde está tu hermano Caín? ¿Por qué le pregunta? Y mi Jesús, cuando constantemente viene a los fariseos a hacerle alguna pregunta, él contesta con una pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy? Le dijo, pues no a los fariseos, le dijo a Pablo, a los discípulos, pero a los fariseos de igual manera le respondían con preguntas en ocasiones. ¿Qué importancia tiene la pregunta en la parte del crecimiento espiritual? ¿Por qué si aparentemente esos 2 hombres ciegos buscan a mi Jesús, y a propósito los 2 se pusieron de acuerdo, sí, porque de lo contrario no habrían ido los 2, ¿no? Y como no veían, pues escuchaban, o sea que había un sentido agudizado de todo lo que escuchaban con respecto a mi Señor Jesucristo, porque la fe viene por el oír, no tanto por el ver, sino por el oír. Pero mi Señor les pregunta, ¿y ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y esa pregunta no solamente se la está haciendo a los ciegos, sino a todos los ciegos espirituales, que en ocasiones estamos perdidos y embolatados. ¿Ustedes creen que yo puedo liberar tu familia? ¿Ustedes creen que yo puedo sacarte de esa condición en la que te encuentras? ¿Ustedes creen que yo te hablo todos los días? Pero es que tú no me hablas, Señor. Es que pareciera como si tú no me escucharas a mí pidiéndote y rogándote por este milagro. ¿Por qué mi Jesús le preguntó a los ciegos cuando ya lo estaban buscando? Perfectamente los pudo haber sanado. ¿Qué intención tenía mi Señor de decir, ustedes creen? Y la respuesta está en lo interesante, es lo fundamental que es el creer. ¿Qué implica el creer? ¿Qué implica el realmente? O sea, porque es que es tan fácil uno decir yo creo, pero cuando tienes una dificultad se te olvida, cuando te rechazan se te olvida creer, cuando tienes algún problema, ahí se te olvidó creer, cuando tu esposo te critica y te juzga, ahí se te olvidó creer. O sea, ¿qué implica el creer? Y el Señor pregunta, desde lo que yo considero, Moni, porque quiere afianzar realmente la fe. Pregunta para que nosotros hablemos, para que nosotros confesemos
para que nosotros profesemos la palabra, para que nosotros digamos, sí creo, Jesús, en ti confío. ¿Qué te parece su merced? Me parece bien interesante, Rafa, porque sí, o sea, esta pregunta me da la impresión a mí de que había algo en ellos que los hacía dudar, ¿no? Porque ustedes creen, o sea, es como ¿están ustedes seguros de que yo puedo hacer este milagro por ustedes? Entonces como que es esa cuestión de esa duda que puede haber en las personas muchas veces. Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, el Señor te pregunta, realmente usted cree que el Señor puede sanar su familia? ¿Usted cree que su esposo puede cambiar? ¿Usted cree que yo puedo hacer, o sea, en el Señor, que sus hijos de verdad dejen de la droga, el vicio en que estén? ¿Usted cree eso? Es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Usted cree? Y si usted cree, usted es capaz de mantenerse firme conmigo, no importa el tiempo. ¿Usted cree que usted de verdad sí va a alcanzar ese milagro? O sea, yo creo que en ese momento el Señor estaba persiguiendo en estos dos ciegos como esa duda, ¿no? Esa duda de alguna manera, y por eso, y la contestación que el Señor hace es clara, o sea, está confirmando la pregunta que dice, entonces, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen, porque lo dice así, conforme a la fe que ustedes tienen. Imagínate, Entonces, o sea, si tuvieran una fe más diminuta que el granito de mostaza, no, solamente sana los ojos, pero no sana el corazón. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? O sea, te está diciendo, ¿realmente tú crees que el Señor puede hacer un milagro en tu casa? Y te está diciendo que se haga conforme a tu fe. Entonces, si tú no alcanzas un milagro, es porque tú no estás creyendo. Es porque tú realmente no consideras que Dios es grande y poderoso. Tú no estás creyendo que realmente puede cambiar las circunstancias de tu vida, que no puede hacer grandes cosas en tu familia, sino que lo hace de pronto para los vecinos, para otras personas y demás, porque hay personas que se puede llegar a pensar eso en algún momento de todo el proceso. Yo también lo pude llegar a pensar. Y esos tipos de pensamiento alejan tu milagro. Ese tipo de pensamiento de, ¿será que Dios sí me puede cambiar esto? Solamente con que tú lo pongas así, ¿será que Dios sí puede cambiar a mi esposo? ¿Será que Dios sí puede cambiar a mis hijos? ¿Será que Dios sí puede sanarme? Cuando el Señor te hace esa pregunta es porque realmente está percibiendo en tu corazón la duda. Acuérdate que el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe qué es lo que hay en nosotros. Y cuando nosotros tenemos duda, el Señor tiene para preguntar, ¿será que tú sí quererás que puedo hacer esto? Y si tú tienes esa duda, ojo, porque la duda es contra la fe. Y al estar la duda contra la fe, tu milagro no se da. Tu milagro se aleja. Tu milagro se distancia. El Señor dice que nosotros debemos tener la fe como la de un niño. Tú le dices que una planta da los huevos y te aseguro que te lo cree. ¿Por qué? Porque el niño lo cree todo. El niño no pone en duda nada de que un adulto le coloque, nada de lo que un adulto le diga. Y el Señor espera que nosotros le creamos a Él como hacen los niños. Créele completamente todo lo que nos dice. Pero cuando nosotros razonamos, cuando nosotros ponemos en duda lo que el Señor dice, el milagro no se da. El milagro no se efectúa, porque la duda destruye el milagro. La duda viene del mal. La duda es esa semilla que viene a dañar la cosecha. Eso quiere decir tus milagros. Entonces, por eso es que el Señor le pregunta, o sea, ¿ustedes creen que usted puede hacer esto? Y le confirma. Entonces, hágase conforme a su fe. Y fuera de eso yo percibo, Rafa, que ellos no tenían obediencia. O sea, estas dos personas obtuvieron el milagro, ¿sí? O sea, de pronto tuvieron un poco de fe, pero ni siquiera
eran obedientes. O sea, a pesar de eso, el Señor tiene misericordia. El Señor sabe cómo está nuestro corazón, pero el Señor está pidiendo que nosotros realmente lo sigamos. Muchas personas obtienen milagros. De verdad, muchísimas personas obtienen milagros. De pronto la intencionalidad es que haya la fe, pero precisamente ahí, habiendo obtenido el milagro, todavía no creen realmente en Dios. Todavía no lo aman. Todavía están distantes de Dios. Como en el sermón donde ellos van y reciben alimento. Y sí, claro, reciben harto alimento, tienen milagros, etcétera. Y cuando el Señor empieza a cuestionarlos frente a su vida o frente a muchas cosas, las personas, ¿cómo así? Tal cosa, y si quieren, váyanse. Y aún les dijo a sus discípulos, a quienes él estaba formando, y si ustedes quieren irse igual que ellos, váyanse ustedes. En pocas palabras, el Señor tiene misericordia de todos. El Señor nos da ese milagro que tanto anhelamos. Pero el Señor no te va a retener. No te va a retener si tú no quieres estar con Él. El milagro, ¿de qué te sirve? Listo. A lo mejor seguirás en el mundo. El Señor espera es que tú te arrepientas de tu pecado, reconozcas la grandeza de Dios y de verdad empieces a vivir una vida en la santidad como Él espera. ¿Sí? Pero si aún así tú no quieres, habiendo recibido el milagro, el Señor no te va a detener. Ten presente que a veces el mal se aprovecha de eso y al contrario te va a llegar situaciones peores porque el mal, una persona que recibe una bendición, el mal después, si tú no te acercas a Dios, si tú no buscas la protección de Dios, ¿qué hace? Pues hacerte un daño mayor, porque eso es lo que busca. Y asimismo destruir completamente la fe que puedas tener. Moni, hoy en este momento siento que tenemos que pasar el Jordán. Y pasar el Jordán es que no solamente estamos proclamando la palabra, interpretando la palabra, sino que hoy la palabra es muy directa. Que se haga según tu fe. Nosotros solamente somos unos mensajeros. El milagro lo haces, tú lo permites. Nosotros solamente te motivamos. Pero tú eres el que te permite ese milagro. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso lo que ustedes piden? ¿Por qué preguntó? Se la preguntó a ellos bien porque Mónica dice tenían una duda, pero es que esa palabra quedó en el tiempo. Mi Jesús hace más de 2000 años la pronunció. Pero esa palabra cuando la pronunció la desató de su boca. La soltó y esa palabra quedó en el tiempo y llega a este momento. ¿Me está haciendo entender, Moni? ¿Tú crees? ¿Cuál es tu necesidad? Y te lo digo como mensajero del Señor. ¿Cuál es tu necesidad? En este momento, la ceguera que más tienes tal vez sea espiritual. La situación que cargas en tu corazón, esa opresión que tienes en tu vida de ansiedad, de miedo, de angustia, esa situación que tienes de soledad en tu corazón. Hoy dile, como los ciegos, Jesús, ten compasión de mí. Y te pido que en este momento cierres tus ojos. Si tú quieres que esa palabra que se lanzó hace más de 2000 años llegue y anide en tu corazón, ¿la quieres recibir? ¿Tú estás dispuesto hoy a aceptar la palabra del Señor? Señor, ten compasión de mí. ¿Por qué quieres que el Señor tenga compasión de ti? ¿Tienes la fe? La fe no se da, el milagro no se da por nosotros, se da por ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque tú eres el que acoges el milagro y tú eres el que el milagro lo permites que se dé en tu vida. Es hora de recibirlo. ¿Cuál es la situación que tienes?
Señor, ten compasión de mí. Y en este momento exprésale a mi Señor cuál es tu necesidad. Expresas. Que se haga según tu fe. Y recibe el milagro. Recíbelo. ¿Qué más tienes que esperar? Esa palabra de hace 2000 años se hace vida en este momento. Tal vez sea una situación física, tal vez sea una situación emocional, pero empieza por ti en tu corazón. Empieza por la situación que tienes de opresión en tu vida, por la angustia que experimentas, el miedo, la soledad, y te está llevando a mendigar amor. Te está llevando a estar llorando todo el santísimo tiempo. Y no sabes por qué. Porque mi Señor hoy te está mostrando qué es lo que hay en tu interior. Según tu fe, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? ¿Y qué le respondes en este momento? Respóndele a mi Jesús. ¿Qué le estás respondiendo a Él? Respóndele. ¿Tú crees que yo puedo hacer eso por ti? ¿Tú crees que yo te puedo quitar esa ceguera con respecto al entendimiento de la palabra que a veces estudias y no la entiendes? ¿Tú crees que te puedo liberar de esa opresión? ¿Tú estás dispuesto a aceptar mi palabra? Que se haga según tu fe. Y recibe el milagro, recíbelo ya. Recíbelo. Recibe ese milagro. Y como recibes ese milagro, dile gracias. Para que la palabra sea viva y eficaz, tienes que disponer tu corazón. Porque esa palabra se anida hoy en tu interior. ¿Tú crees que yo puedo sanarte? ¿Tú crees que yo te puedo liberar? ¿Tú crees que yo puedo hacer ese milagro en ti? Y en este momento, Moni, siento cómo el Espíritu Santo está llegando a la vida de las personas. Está llegando un gozo impresionante, un fuego impresionante. Está llegando una manifestación tan linda porque esa palabra que se dijo en ese tiempo hoy llega al corazón de mis hermanos. Ese miedo desaparece. Esa soledad desaparece, esa angustia desaparece. Dale gracias al Señor, porque depende de ti. El milagro es quien lo desata eres tú, quien lo acepta eres tú. Nadie más, sino tú. ¿Cuándo? Ya. Y dile gracias. Dile gracias. Bendito y alabado sea el Señor. Que sea para siempre bendito y alabado. Y aprendamos a ser obedientes, porque el Señor a lo último de este pasaje bíblico nos está hablando de la obediencia. Él les decía, procuren que no lo sepa nadie. Eso le dice nuestro Señor. Y que cómo responden ellos simplemente, pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Si el Señor te dice algo, es importante que lo hagas, ¿sí? Yo creo que Él, en esta situación que está planteando esta palabra, estaba hablando de que no había una obediencia, no había un amor real a Dios, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero el Señor está diciendo ahora, obedézcanme, síganme, pero obedézcanme, que yo lo que les diga realmente háganlo. La realidad es algo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros le obedezcamos. Cuando se hace este proceso de sanación, si hoy estás recibiendo ese milagro, el Señor espera que tú lo obedezcas, que tú de verdad empieces a hacer vida la palabra de Él en ti, que tú realmente cuando Él te diga algo, tú lo hagas en tu corazón una realidad.
para que así día a día tú puedas dar alabanza y gloria a Dios, para que tú realmente puedas glorificar el nombre de Dios Padre. Y así muchos más podrán creer por lo que tú has recibido y por lo que tú estarás haciendo. Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros realmente obedezcamos. Le obedezcamos a lo que Él nos dice, a su palabra. Que día a día nuestra fe crezca más. Porque si tú ahorita en este mismo momento estás recibiendo ese mensaje, estás recibiendo esa gran bendición, ese gran milagro, en este momento el Señor también te está diciendo, pero yo quiero que tú seas mi hijo. O sea, hacer un milagro para el Señor eso es demasiado poco. Él espera es que tú seas su hijo, que seas ese hijo que Él ama tanto, ese hijo que va a obedecer, ese hijo que lo va a exaltar, ese hijo que, o sea, Él espera de ti eso, que de verdad te vuelvas su hijo. Es lo que más le interesa al Señor, que tú puedas llegar hasta donde están sus moradas y puedas llegar a habitar la casa del Padre. Es importante que si tú recibes en este mismo momento ese milagro, que si tú en estos días estás encontrando esa respuesta a tu necesidad, te des la oportunidad también de obedecerlo, porque lo que más le interesa al Señor eres tú. Y a veces tu duda hace que tú no seas un hijo de Él, que no respondas como ese hijo que amas. Entonces es lo que el Señor está invitando en este tiempo. Y si ese milagro que recibiste, compártelo con las personas para que crean también ellos. ¿Quién eres tú entonces? El hijo más amado de Papá Dios. Hoy se reafirma eso. Como dijo mi esposa, mi Señor el milagro lo hace, pero porque quiere buscar tu alma, porque quiere rescatarte a ti como ese hijo amado que eres. Que tengas un día súper bendecido en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Excelente día.